Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 429. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es jueves 19 de octubre de 2023, mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y en este episodio de hoy continuamos un poco con estas charlas que os he comentado que pues pensaba tener con diferentes nativos de diferentes sectores o diferentes profesiones y que, bueno, pues creo que nos sirven un poquito también para enriquecer el vocabulario que se utiliza aquí en el podcast porque, bueno, pues nos hablan de cosas muy específicas y esta semana hablábamos con Daniel Primo, que es programador, y hoy pues tenemos una charla con Elena, que es psicóloga y que nos va a hablar de una cosa súper interesante. Ahora lo vais a ver. Y si queréis ver también cosas súper interesantes para llevar vuestro español al siguiente nivel, recordad suscribíos a la newsletter en www.fluentspanish.express. Y ahora sí, ya os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis un montón. Continuamos con las entrevistas con nativos, como, bueno, ya llevamos, estuvo por aquí por el podcast Dani, que es programador, y hoy tenemos otra invitada que viene aquí al podcast a charlar un ratito conmigo, a contarnos un poquito lo que hace, y bueno, cosas súper interesantes. Hoy tenemos en el podcast a Elena Lodos, que bueno, es psicóloga, y hoy nos va a hablar de una cosa súper interesante, pero bueno, bienvenida al podcast, Elena, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, Diego, muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pues como veis, Elena tiene un acento muy bonito, un acento que a ver si adivináis de qué zona de España es. Os lo dejo a vosotros que os comáis un poquito el coco. El caso es que, bueno, hoy Elena viene a hablarnos de algo que además a lo que tú le has puesto nombre, o sea, lo has bautizado, ¿no? Sí, ¿De qué se trata? Como mujer, como madre y como autónoma, en este trabajo de desarrollo personal que he ido viviendo, he empezado a observar mi ciclicidad, a hacerme amiga de mis hormonas y de mi cuerpo, un poco de manera reivindicativa, para decir, las mujeres no somos más débiles, solo que no estamos escuchando las señales que nos manda el cuerpo y tenemos que empezar a hacerlo. Y efectivamente, desde que escucho mi cuerpo, sus señales, mido los niveles de energía, me doy cuenta de qué tengo ganas, de qué no tengo ganas, qué hago mejor, qué hago peor, estoy que me salgo, Diego. Bueno, mira, qué bien. Bueno, ¿y cómo defines eso? ¿Cómo lo llamas? Eso sí. Claro, es la inteligencia cíclica, que son dos términos que he acuñado en base a, como psicóloga, yo trabajo con niños y niñas y sí que trabajo mucho la disciplina positiva, la psicología positiva y de ahí las inteligencias múltiples, ¿no? Y la inteligencia emocional entre ellas. Y de ahí, de ver y conocer las inteligencias múltiples, hay una que está relacionada con la naturaleza, otra que está, y digo, pero es que no hay esta, y esta la tenemos las mujeres especialmente, gracias a nuestra menstruación y al cambio regular de nuestras hormonas que nos llevan por la calle de la amargura a un montón de mujeres. Ajá, muy bien. ¿Y cómo llegaste a bueno, porque tú haces psicóloga, no te dedicabas a la psicología, ¿no? No. Yo era ingeniera y como ingeniera, ya. Qué cambio tan grande, ¿no? Ingeniera de la construcción, además, no solo, sí. Y entonces trabajaba mucho con obreros, tenía que estar todo el rato convenciendo, todo el rato justificando que sabía, que podía, y eso me terminó agotando, me llevó a un burnout total en el que mi cuerpo petó, literalmente, y entonces lo dejé un poquito, de ahí empecé a estudiar naturopatía, porque la naturopatía yo decía, esto tiene que estar dentro de... No quiero entrar en contacto con la naturaleza y los remedios porque no quiero medicación, me querían dar y todo ese tipo de cosas y yo no quería, ¿no? Yo sabía que esta sabiduría estaba dentro de mí. Dime. No, dime tú. Lo gracioso es que en naturopatía mucho no me enseñaron sobre el ciclo menstrual. Tuve que esperar, pues, 7 años más. Madre mía. Que me dio un síndrome premenstrual que yo pensaba que tenía un cáncer de mama, porque tenía signos en mis pechos que parecían tumores y eso, y me dijeron, no, tranquila, esto es solo un síndrome premenstrual, y ahí fue como, me estalló la cabeza, en plan, ¿cómo que solo un síndrome premenstrual?
Sí, esa es la palabra que acompaña mucho a todo esto, ¿no? El solo, ¿no? Sí. Hombre, yo me alegré que no fuera un cáncer. Bueno, claro, obviamente, pero para todo, ¿no? De, bueno, estos son unos dolores solo unos días, esto es solo, siempre solo, ¿no? Como Exacto. acompañando esto, ¿no? Exacto. Y ahí sí que fue lo que ya dije, que va, esto no puede ser solo un síndrome premenstrual, tengo que, y ahí me metí, que yo soy una estudiosa de todo, cuando algo se me mete, pum, ahí voy a tope. Y ahí entré pues en toda una filosofía que está despertando y activándose ahora en muchos sitios, no solo yo. Yo le he dado el toque más pragmático, ¿no? Porque hay mucho, esto se llama el sagrado femenino, que Sí. se ve mucho por ahí, movimientos de útero, eh, sanación de úteros y toda la parte de la feminidad que podemos trabajar con arquetipos femeninos, con las diosas, en relación con la naturaleza. Y yo me lo traigo como antigua ingeniera que era, porque lo que yo quiero es que no le pase a ninguna más lo que me pasó a mí. Claro. Entonces he cogido... Díseme tú. Sí, digo que entonces lo combinas un poco con el tema de del trabajo, o sea, teniendo en cuenta que tú eres autónoma también, pues un poco lo llevas a ese campo, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora yo sé en qué momento de mi ciclo estoy más capacitada para hacer las trimestrales, las facturas, la planificación, que es un momento concreto, y cuando estoy más creativa para crear nuevos servicios, nuevos productos, cuando tengo que hacer esa introspección de la estrategia de dónde quiero llevar mi negocio y cómo, y cuando estoy más comunicadora y me toca más hacer las colaboraciones, por ejemplo, ahora también nos cuadró porque yo estoy en mi momento más comunicador. Perfecto. Perfecto. Además, Elena, bueno, yo estuve ahí curioseando un poco, vi que tienes un reto también, ¿no? En tu página web, que también tienes una newsletter también como yo, ¿no? En la que también compartes cosas de este tema, ¿no? Sí. ¿En qué consiste ese reto bueno, no sé si lo sigues ahora haciendo, pero en septiembre me parece que era, ¿no? El reto ya terminó y era un poco para que las mujeres emprendedoras o empresarias o incluso las que trabajan en empresa cuenta ajena, pero que tienen unos puestos de responsabilidad que ya pueden autogestionarse y que sería un poco como un intraemprendimiento, ¿no? Yo tengo unos objetivos, pero sí que me puedo organizar como yo quiera para conseguirlos. Entonces, esta libertad la necesitamos para poder utilizar este método de inteligencia cíclica. Y la idea era descubrir en qué momento del ciclo estábamos y cuáles eran los talentos óptimos que tenemos que nos salen de manera natural en este momento para que todas las mujeres, independientemente del momento en el que estuvieran arriba de la ola, ¿no? Que lo comparé con la marea y las olas. Es decir, tú ahora tienes unos talentos muy potentes, solo que a lo mejor no lo sabes cuáles son. El primer día era eso. El segundo día era, vamos a ver qué emociones hay detrás de eso que te está impidiendo ver que tienes unos talentos maravillosos. Y entonces hicimos una descarga emocional, unos ejercicios ahí de inteligencia emocional. Y el tercer día, una vez que soltamos la emoción que bloqueaba, pum, pasar a la acción en relación a ese talento de la semana. Y fue muy interesante. ¿Y estos retos los haces más o sea, los haces de vez en cuando o por una cosa puntual? Claro, lo voy a volver a hacer. Ahora a finales de diciembre volveré a hacerlo porque es como el previo a un programa más grande que quiero hacer, que ya dura 3 meses, en donde lo que experimentaste en un día, eso lo vamos a experimentar a lo bien. Donde vamos a hacer el primer mes todo el autoconocimiento para que conozcas esas 4 mujeres emprendedoras diferentes con sus propios talentos, pero profundamente. Un segundo mes donde vamos a ver todas las emociones relacionadas, porque no tenemos las mismas emociones según en qué momento, ¿no? Y un tercer mes donde explotamos las herramientas actuales de gestión, organización, planificación y estrategia, pero las adaptamos a nuestra ciclicidad para dejar de remar a contracorriente y que aprendas a conocerte, a escuchar tu cuerpo, tu intuición y a después poner la mente al servicio de eso. Muy bien, muy interesante. Bueno, la verdad que yo siempre comento a los estudiantes aquí en el podcast que una buena manera o un buen consejo para practicar el idioma es practicarlo con contenidos de nativos para nativos, ¿no? Y sobre todo de cosas que os interesen. Porque al final uno
Por ejemplo, si a mí sí me interesa mucho la informática y quiero aprender un idioma, no hay nada como consumir contenidos de informática en ese idioma para hacer dos cosas que me gustan a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el proyecto de Elena, que es, me parece muy interesante para todas las personas que queráis, bueno, sobre todo mujeres, que son muchas las que escuchan aquí el podcast y están en el newsletter también, pues que, bueno, pues podéis explorar un poquito todo lo que plantea Elena y que de alguna manera también veréis otro tipo de vocabulario más específico, ¿no? Porque este es un tema bastante específico del que no se suele hablar nunca. La verdad es que nadie va hablando en los podcasts de menstruación y sobre todo en los podcasts de idiomas, o sea, eso no existe. ¿Verdad? Una cosa que no parece que si no se habla no existe y ya está. Entonces, bueno, porque en la newsletter también compartes cosas así relacionadas un poco con todo esto, ¿no? Supongo Sí, 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 claro. En la newsletter lo que van a leer quienes se apunten es sobre los diferentes arquetipos, sobre el ciclo menstrual y sobre todo, porque esta newsletter es ya más profesional, de cómo aplicarlo en nuestro trabajo. Y después tengo adjunto un podcast donde se me oye hablar también así de cortitos de entre 8 y 12 minutos, donde voy desmontando creencias, refranes Ajá. populares y este tipo sí, de frases que nos afectan aunque no lo creamos, ¿no? Y que quiero ir desmontando para que las mujeres nos demos cuenta que podemos salir de ahí, ¿no? Que la regla no es un castigo de Dios, que si duele es porque hay algo que no está bien en el cuerpo y que es una señal de que hay que ocuparnos de nosotras, ¿no? Pero como solemos ponernos las últimas de la fila, es verdad que es como, bueno, pues, como se dice por ahí, castigo de Dios que me pagará a plazos, el desastre que hice por comerme la manzana y claro, esto hay que ponerle conciencia y hacer las paces con el cuerpo y decir, claro, todo el mundo funciona sin tener en cuenta el cuerpo, estamos completamente desconectados, hombres y mujeres, estamos muy mentales y esto nos puede ayudar un montón a no entrar en burnout. A los hombres también, ¿vale? Quizás no desde la ciclicidad, pero sí desde el escucho mi cuerpo y veo que necesito. Súper importante. Sí, bueno, al final lo que hablábamos antes de empezar a charlar aquí en el podcast, la luna nos afecta a todos, o sea, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, perros, gatos, todos, ¿no? Nos afecta a todos la luna, ¿no? Y entonces eso, cuanto mejor sepamos escucharlo, ¿no? Pues mejor para nosotros, ¿no? Claro, fíjate, está la permacultura ahora, no sé si has oído hablar de la permacultura. Claro, y la permacultura es la agricultura más natural y se guía también por los procesos de la luna y de las estaciones del año, o sea que hay que recuperar toda esa sabiduría que se perdió. Ahora estamos con la agricultura intensiva, con la ganadería intensiva y esto nos está enfermando literalmente al planeta y a nosotros. Es muy importante retomar el contacto con el planeta, con la luna, con el sol, con nuestros cuerpos. Sí, esto, no sé si los estudiantes conocerán esta palabra, puede sonar un poco chirri, ¿no? Que es una palabra que utilizamos aquí en España, pero la verdad es que es una verdad como un templo, esto de conectarnos un poco y de conocernos, que al final es lo que se trata. O sea, muchas veces pasamos la vida entera yendo como las ovejas, ¿no? Detrás en rebaño, ¿no? Y al final no pasamos ni un solo momento con nosotros mismos intentando entender qué es lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora que está un poco más en boca de todos todo el tema de la salud mental, ¿no? Que ahora parece que se está empezando a tomar un poco de conciencia en que la depresión no es algo que se cure de un día para otro porque te levantas con el pie derecho o con el pie izquierdo, o sea, que es una cosa que tienes que tratar y que tienes que mirarte, ¿no? Preocuparte, claro. Y preocuparte porque al final eso no es una cosa... Es como... A ver, digo, te interrumpo. No preocuparte, ocuparte, porque preocuparte, paramos, es ocuparte con antelación y eso solo crea problemas. No, nos ocupamos en el momento que es. Vale, hecha la corrección, gracias. Te voy a decir que además de con esto con la salud mental, también con el tema de la menstruación, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención ver a mujeres ya que están quizás, bueno, o en la menopausia, decir a jóvenes que cuando se quejan porque tienen una menstruación muy dolorosa, de bueno, no pasa nada, eso fue así, eso duele y no pasa nada, son 3 días y ya está. O sea, cosas como esas que a mí me echó las manos a la cabeza diciendo, madre mía,
porque yo lo veo en mi casa y al final a mí me asusta de decir, ¿cómo otra mujer puede estar diciéndole eso a una mujer y no ponerse en la posición, no tener la suficiente empatía para dar otro consejo que no sea ese? Para yo es que no sé, bueno, Vale, no sé. te lo explico cortito. Sí, por favor. Las mujeres hemos sido educadas a ignorar nuestros cuerpos, a complacer, ¿no? Está el estereotipo aquí de lo que debe ser una mujer. Y si no entrabas en ese estereotipo, eras aislada y criticada. Entonces, el instinto de supervivencia hace que tú adoptes esa cultura y la transmitas, porque efectivamente eso es muy machista y necesita de las mujeres, que eran las que siempre han educado y siempre han estado en casa, necesitaban convencerlas para que esto se siguiera transmitiendo. Entonces, yo te invito a que en vez de darle un juicio, o sea, pensar, jope, pues, si encima es mujer, ¿no? Es decir, jope, la pobre, lo que tuvo que asumir como verdad, negarse a sí misma y negar toda su diferencia con respecto a los hombres para poder sobrevivir. Ya. Entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es cierto que al final es una cuestión también, como tú dices, de instinto de supervivencia, ¿no? De estar adoptando una posición que lo único que hace es que no seas, como tú dices, en este caso juzgada o que seas señalada, ¿no? Como... Sí, o aislada, porque se nos aísla por este tipo de cosas y se nos critican. Así que aquí está la invitación también a pensar qué historia tenemos detrás que nos ha llevado a esto donde estamos, pero también con la esperanza de que esto está despertando, esto está llegando, se está hablando. Yo lo quiero llevar a las empresas y al mundo laboral, porque es muy importante. Y aquí va. Sobre todo porque cada vez hay muchas más mujeres en puestos de responsabilidad, cada vez más, y esperemos que cada vez más, por el bien de las empresas. Y que al final esto es muy necesario también y que haya una sensibilización con todo esto. Al final, bueno, pues hay poca sensibilización, tú lo sabrás mejor que yo, y yo sobre todo porque ya no estoy dentro de la empresa, ya huí directamente dentro de la empresa, así que, bueno, pues un poco, pues esto. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí en el podcast. Os invito a todos a que vayáis a su perfil de Instagram, Elena Lodos, su apellido Lodos, o en su página web también, ahí donde también tienes la newsletter y bueno, un poco pues a las personas que de este tema, pues que le echéis un vistazo, que veáis un poco lo que ella comparte y bueno, a partir de ahí que os lo toméis como otra práctica más de español, ¿no? Y que bueno, pues exploréis un poco todas estas cosas que cuenta Elena y que bueno, pues a mí como hombre me parecen interesantes, así que creo que serán para muchas personas que escuchan aquí el podcast, así que nada, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Nada. Una última cosita. Hoy es el Día Mundial de la Menopausia, para sensibilizar sobre ella. Así Sí, lo leí hoy. Qué casualidad, no sé cuándo lo publicarás, pero que se sepa que el 18 de octubre es el Día de la Menopausia y que yo tengo un pequeño reto hoy de hablar con una mujer sobre esto para empezar a romper los tabúes y empezar a normalizar esta parte fisiológica nuestra que forma parte de nuestra vida, que no podemos seguir escondiendo ni avergonzándonos de ella. Bueno, pues muy bien. Pues esto va a ir mañana, o sea que todavía estamos a tiempo de hablar. De hablar, háblennos. Sí, exacto. Pues eso. Pues nada, pues muchas gracias, Elena, y cuando quieras estás en tu casa de nuevo, ¿vale? Gracias, Diego.